Vamos a nuestra primera entrevista en el día de hoy. Vamos a conversar con la abogada María Constanza Cipriani. Ella es esposa del abogado Perkins Rocha, asesor legal de Vente Venezuela, quien fuera secuestrado por el SEBIN el 28 de agosto e imputado de terrorismo, traición a la patria, conspiración, asociación para delinquir e instigación al odio. Desde hace 8 días, ni la familia ni el abogado de Perkins han tenido contacto con él. María Constanza, muy buenos días. Muchísimas gracias por atendernos en la mañana de hoy. Buenos días, César Miguel. Muy amable a ustedes por la invitación. ¿No tienen contacto, no saben nada de Perkins desde hace 8 días? Desde hace 10, para ser más exacto, u 11 el día de hoy, porque el último contacto directo que tuve con él fue a través de la mensajería de texto de nuestros celulares a las 11:08 del día martes 27. Hasta ese momento, ¿en qué condiciones estaba Perkins? Bueno, estaba en nuestro apartamento bien, conversamos como cualquier pareja que yo estaba en un sitio trabajando y él estaba en nuestro apartamento. Estaba bien, estaba bien. ¿Y qué ocurrió después? Ocurrió que a las 2 de la tarde me llama mi hijo, que vive fuera de Venezuela. Me dice, mamá, ¿qué está pasando con mi papá? Y le digo, pues nada, porque yo hablé con él a las 11. Y me dice, no, es que en las redes sociales me avisaron unos compañeros desde Miami, del colegio, que lo secuestraron. Y desde allí hasta ahora, ese ha sido una suerte de vía crucis que hemos llevado todos como familia, porque efectivamente a Perkins lo secuestraron. Lo siguiente que después era cómo, quién, dónde. Ujú. Más o menos como a las 3:30, 4, pudimos averiguar que había sido en el Farmatodo de la Río de Janeiro, en las Mercedes, saliendo o entrando, no sabemos. Después pudimos verificar que era entrando Ujú. y nos enteramos realmente porque yo lo primero que hago, por supuesto, como cualquier venezolana de los últimos tiempos, es meterme en X, Ujú. que es nuestro canal, nuestro único canal de información, y caigo en un tuit de Vilca Fernández citando a Ibellice Pacheco. Ajá. Busco a Ibellice Pacheco y efectivamente dice, y además forcejeó fuertemente, fue su segundo tuit. Y comenzó el vía crucis para saber si efectivamente eso había sido así. El martes, cuando venía del sitio donde yo estaba trabajando en el interior del país, como a las 7 de la noche, el mismo día en que lo secuestran, me llaman de vecinos de nuestro apartamento aquí en Caracas y me dice que están allanando el apartamento nuestro. El allanamiento que no fue tal, porque si tú no estás y no hay una orden y yo no la vi, no es un allanamiento, es un asalto. Y se Mm. comportaron como asaltantes, porque se llevaron no solo todos los elementos electrónicos que podrían revestir interés para el proceso, que no sé cuál es, sino que además se llevaron objetos personalísimos que simplemente lo hacen unos rateros. En verdad se comportaron como rateros, ¿no? O sea, cuando tú abres una nevera y te tomas lo que está allá adentro y te comes lo que te da la gana y utilizas los servicios sanitarios de ese apartamento, tú no estás haciendo un allanamiento, tú estás asaltando una propiedad privada. Después de eso, el miércoles, visitas al SEBIN, a la Policía Nacional Bolivariana. En el helicoide nos dijeron, desde ayer la orden es no dar información. En la PNB sí nos dijeron, aquí no está. El jueves a las 3 de la mañana, que yo estaba levantada porque tenía una entrevista para España, me llega un SMS diciéndome, es la defensa pública número tal, su esposo fue presentado en audiencia y yo lo asistí y usted debe venir mañana a partir de las 10 a tal sitio, en el Palacio de Justicia, para ser informada del caso. 3 de la mañana, SMS. Esos son los canales que utiliza el régimen para informar a los detenidos. Efectivamente, al día siguiente yo fui con nuestro abogado y la primera pregunta obviamente es, ¿y por qué usted es defensora? Si mi esposo tiene su abogado personal. Bueno, pero es que ustedes no estaban en la audiencia. Y yo digo, ¿y dónde fue la audiencia? ¿Fue telemática? ¿Fue presencial? No fue presencial. ¿Dónde? En el helicoide. ¿A qué hora? A medianoche. Y yo le digo, explíqueme usted cómo hago yo para, sin saberlo, estar a la medianoche en el helicoide para una audiencia que nadie nos informó. Mm. Bueno, señora, este, a continuación está en tal tribunal, tales fiscales y los cargos.
Ah, bueno, los cargos son 5. Ok, los que ya todos sabemos, es como una Sí. receta de que a la que le suman o le restan, dependiendo su interés personalísimo, instigación al odio, asociación para delinquir, conspiración, traición a la patria y terrorismo. Y además me dice, y los señalamientos. Y yo le digo más o menos, ¿qué son los señalamientos? Yo no soy penalista, soy abogado, pero no soy penalista. La fundamentación de la imputación. Ah, por supuesto, eso me interesa. Ah, bueno, 3 tweets. ¿Cómo? 3 tweets. 3 tweets, le digo yo. O sea que usted me está diciendo que mi esposo puede enfrentar una condena de 30 años de prisión Por 3 tweets. por expresarse, por expresarse libremente en una red social, que además es un derecho constitucional, el derecho a la libertad de expresión. Me dijo sí. Bueno, de ahí en más, el viernes vino el apagón, no hubo despacho, lunes, sábado y domingo no son hábiles. El lunes fuimos a solicitar la sustitución de la defensa privada, de la Ujú. defensa pública por defensa privada, no hubo despacho, el martes no hubo despacho, y el miércoles cuando yo fui, como que lo estaba denunciando en las redes, lo recibieron y me dijeron, espere afuera, ya la llamamos. Cuando me llamó la secretaria me dijo, no se lo podemos recibir. A ver, ¿por qué? Bueno, porque este no es el procedimiento. Y usted me puede explicar, pero lento, por favor, cuál es Ujú. el procedimiento. Bueno, es que esto lo tiene que, esta defensa privada la tiene que, esta revocatoria la tiene que hacer él. Eso sí yo le digo, porque bueno, yo soy abogado, pero primero en esto soy esposa. Ujú. Y le digo, pero usted no sabe que él está preso. ¿Cómo va a hacer esto? Y me dice, sí, bueno, pero usted tiene que ir y sacar eso de allá. Y no solamente eso, sino que además tiene que venir certificado, casi, casi, casi que me dicen, y con la prueba de sangre de la tatarabuela del director del helicoide, diciendo que eso es verdad que él lo dijo, para hacer la sustitución. Se violó el Código Orgánico Procesal Penal que dice que la esposa puede solicitar la revocatoria de la defensa Ujú. pública para tener una defensa privada. Y doy el detalle porque ya en el SEBIN me habían dicho la primera vez que fui a llevar comida a él, que yo tengo que creer que los que lo secuestraron, que dicen que está ahí. Pero hasta que yo no lo vea, mi esposo está Claro. en desaparición forzada. Me habían dicho, no, por lo menos 25 días hasta que usted pueda verlo. Y A ver, ¿y por qué? Si la Constitución dice que usted no puede prohibirle a un detenido, no puede mantenerlo en aislamiento, privado de su familia y de su abogado de confianza, porque está en fase de adaptación. caray. ¿Y qué es eso? ¿A qué tiene que adaptarse? Ujú. Adaptación, pero explíquemelo. No hay respuesta. Dios, Dios. María Constanza, el estado de salud de Perkins, ¿cuál es? Él está sano, como yo siempre digo, pero tiene una condición médica que ciertamente ni se nos había pasado por la cabeza denunciarla, porque yo que quiero creer todavía que hay un mínimo de dignidad, de coherencia y de bonomía en las personas, yo tiendo a creerle a la gente. Y me habían dicho, su esposo está bien, me dijo la defensa pública. Ujú. Bueno, si aquí me dicen que mi esposo está bien, pues debe ser que está bien. Todo lo bien que puede estar alguien que está privado de su libertad y aislado de su familia y de su abogado de confianza. Pero no me preocupaba físicamente. Pero resulta que el sábado, por 3 medios distintos, de manera absolutamente casual, el jueves, el viernes, me llega la información de que él fue fuertemente golpeado para cuando lo fueron a asaltar. Entonces, lo primero que hicieron, me dice una persona que estaba literalmente a las puertas del Farmatodo, viendo todo, como decimos aquí, en primera fila. Y aquí hago un paréntesis para acotar que en un país donde todos somos reporteros digitales, porque todos tenemos un Sí, smartphone, Farmatodo tiene cámaras por todos lados, lógicamente, no hay una sola grabación de su secuestro, no puede ser. ni una, ni una. Todo lo que yo tengo es información de 3 personas que en distintos puntos de esa farmacia lograron verlo y una casualmente me dijo,
Yo estaba en la caja pagando y escucho la algarabía y no entiendo. Y entonces lo que veo son como 10 hombres, todos de negro, guantes negros, pasamontañas, que están forcejeando con alguien que está saliendo en la puerta. Lo primero que hicieron, me dice otra persona que estaba en el estacionamiento, fue que lo abrazaron en la parte superior como para Ujú, taparle la cara, mientras otros lo abrazaban por las otras partes del cuerpo. O sea, ujú, yo diría que mi esposo, que mide 1,79 m y 1,80 m, pero me dicen que los que estaban allí medían 1,80 m plus. ujú. O sea, y además eran muchos. Sí. Él se lanza en el piso tratando de evitar que se lo lleven. Y entonces por el cuello lo arrastran por el estacionamiento de Farmatodo hasta que logran montarle la mitad del cuerpo en una camioneta y le quedaron las piernas afuera y él lo que hacía era patalear para que no se lo llevaran. Y bueno, me dice ahí alguien que estaba en el estacionamiento que recibió muchos golpes Dios. en ese forcejeo con los cuerpos de seguridad. Finalmente se lo lleva en retroceso porque alguien atravesó un carro para que no pudieran huir hacia adelante. Hay valientes todavía en este país. María Constanza, Eh, que Diga, aprovecha esta oportunidad. ¿Qué mensaje quieres enviar y a quién se lo quieres enviar? yo a mi esposo, ¿Qué le quieres si en decir? si en algún momento me puede oír, que estamos firmes, que no nos derrumbamos, que estamos orgullosísimos de él, que sabíamos que esto podía pasar y que estábamos dentro de nuestras posibilidades y dentro de nuestro ADN libertario, de que crecimos en una Venezuela donde disentir no era un delito. Estamos acostumbrados a eso, nosotros crecimos así, formamos a nuestros hijos así. Para mí es un impacto, yo tengo estudios avanzados en libertad de expresión de la Universidad Católica y para mí fue tan impactante que me dijera que mi esposo podía estar condenado a 30 años de presidio por ejercer su derecho a la libertad de expresión, que es un derecho humano fundamental de primera generación, reconocido desde hace muchos Sí. años. Entonces mi mensaje para él es que estamos orgullosos de él, pero además yo quisiera hacer un paréntesis para Ujú. decir dos cosas. Uno, la condición médica de mi esposo, que creo que es importante. Él tiene una válvula de derivación cráneo-peritorial ubicada justo acá, al Ujú. lado derecho de su cabeza. Eso es un drenaje del líquido cefalorraquídeo, dicho en criollo. Cualquier golpe en la cabeza o en el estómago donde deriva el catéter puede poner en riesgo severo su salud. Y el otro mensaje es que, bueno, que en este momento mirar para un lado no es una opción. Yo Ujú. creo que todos debemos hacer fuerza para que las ilegalidades y los atropellos sean denunciados, porque en definitiva, hoy es Perkins, pero antes de Perkins fueron Sí. 1,500. Yo espero que no sean tantos más, pero hacerse a un lado no puede ser una opción, no puede ser una opción. Cuenta con nosotros, María Constanza, para todo lo que sea necesario, desde lo que se pueda hacer por aquí. Y Gracias. te agradezco inmensamente que nos hayas atendido y nos hayas dicho todo este testimonio tan sentido y tan duro, tan horrible, ¿no? Gracias. Gracias a ti. Que tengas muy buenos días. Tú también, María Constanza. Gracias. María Constanza Cipriani es la esposa de Perkins Rocha. Son las 9:47 de la mañana. Una pequeña pausa y ya regresamos en Conexión.